Pues muy bien, vamos a dar inicio a esta sesión del mes de marzo. Para quienes no me conocen, mi nombre es Manuel Humberto Gallardo Insunza, soy abogado, especialista en reclamaciones de seguros, socio fundador de la firma Galvo Global Insurance Claimers. Vamos a empezar. Este es un tema muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los siniestros de indemnización se requieren facturas, ya sea de gastos médicos, de autos, de aviones, de barcos, de incendios, de terremotos, de huracanes, en la gran mayoría de robo de mercancías, de robo de transporte, de robo con violencia. En la gran mayoría de los siniestros que se reclaman bajo las diferentes coberturas y los diferentes ramos, los ajustadores y las aseguradoras les exigen a los asegurados las famosas facturas. Y ahorita vamos a saber y vamos a ver que hay diferentes tipos de factura y para diferentes efectos. Solamente en el seguro de fallecimiento, pues no le piden factura a nadie, porque pues ya cuando fallece el asegurado, no hay nada que facturar, no depende la indemnización de ninguna factura. Bueno, salvo que te digan que los gastos funerarios te los van a pagar bajo reembolso y te pidan la factura de la funeraria y del ataúd y de todos los servicios funerarios que le provean a la familia. Entonces, también hasta en esa, fíjense, no había caído en cuenta, les van a pedir probablemente facturas en las indemnizaciones por incapacidad permanente, incapacidad parcial o total y permanente, pues no tampoco les van a pedir facturas, ahí les van a pedir dictámenes médicos. Pero la gran mayoría de los siniestros, cuando quieren cobrar una indemnización, los ajustadores en su solicitud de documentos les van a decir, entrégame las facturas. ¿Y qué pasa cuando no entregan las facturas? Pues la gran mayoría de los ajustadores, los analistas de siniestros y las aseguradoras a través de sus áreas de siniestros, pues toman la decisión de no indemnizar esos bienes o de no indemnizar ese siniestro cuando se trata de un automóvil. Durante años estuvieron diciendo las aseguradoras, oye, es que si no me das la factura no te puedo pagar. Y dejaron de indemnizar N cantidad de automóviles, por ponerles un ejemplo de automóviles, donde el asegurado no tenía la factura o no tenía la factura original y las aseguradoras no aceptaban una copia certificada o no aceptaban un duplicado, querían el original. Entonces, la famosa factura durante décadas ha generado un sinnúmero de problemas tremendos y definitivamente que esos problemas al que se les han generado son a los asegurados, no a las aseguradoras, porque ellas han dicho, si no me la entregas, no te pago. Y hoy en día lo siguen haciendo ajustadores de aseguradoras, exigiendo la factura y poniéndola como un requisito sine qua non, un requisito ineludible para que pueda la aseguradora proceder a la indemnización de ese siniestro. Entonces, eso es totalmente incorrecto. ¿Y por qué es incorrecto? No porque lo diga yo, no porque esté en la póliza, no porque está en la ley sobre el contrato de seguro. Eso es incorrecto porque así lo han resuelto los tribunales. Y acuérdense de lo que yo les he dicho. En materia de seguros, un siniestro no se resuelve exclusivamente con el texto de la póliza, ni se resuelve con las normas en materia de seguros, sino que además se resuelven muchos de ellos con lo que ha resuelto la Corte y los tribunales colegiados. Y eso no lo van a encontrar ni en la póliza, ni lo van a encontrar en los cursos, ni en los talleres, ni en las convenciones que las aseguradoras les invitan. Eso lo van a encontrar solamente en la práctica diaria del litigio en materia de seguros, porque es el único campo donde se puede uno actualizar de qué están resolviendo los colegiados, qué está resolviendo la Corte en materia de seguros. Y esos criterios que vienen a dotar de contenido aquellas lagunas que existen en la ley y en las pólizas, pues son los que hacen la diferencia para que su asegurado pueda recibir la indemnización en el menor tiempo y con la mayor completitud posible. Este tema de verdad es muy importante. Tenemos N cantidad de casos donde las aseguradoras simplemente dijeron, no me dieron la factura, este bien no lo pago. No me dieron la factura, por lo tanto no me puedo subrogar y no pago. No me dieron la factura, no pueden acreditar cuánto se gastaron después de la reparación o la reposición del bien, entonces no lo pago.
Fíjense qué tan trascendente es la famosa factura y qué tan delicado es la forma en que las aseguradoras y ajustadores lo vienen abordando, le viene causando un grave perjuicio a los asegurados. Y si los agentes de seguros no saben, no conocen que a su cliente no le pueden exigir la factura y que el pago de la indemnización no puede condicionarse a la entrega de esa factura, pues entonces no tienen cómo argumentarle a la aseguradora que está en una posición incorrecta, y si no le pueden argumentar, entonces pues su asegurado se queda en mayor desventaja que la aseguradora, porque la aseguradora es la experta en materia de seguros y el asegurado espera que ustedes como asesores, como intermediarios, pues le ilustren, le encaminen, le orienten en cómo obtener la mejor indemnización establecida y pactada en una póliza de seguros, y que esa indemnización no se vea mermada o no se vea limitada por la omisión o la falta de entrega de un documento que muchas de las veces ni siquiera existe, muchas veces no lo tienen, muchas veces ni siquiera lo pidieron. ¿Y cómo se los compruebo? Invito al que quiera de los que me está escuchando a que me enseñe las facturas de sus últimos tenis que compró, de su última corbata, a ver, las fundas, el colchón de la cama de ustedes, la cabecera. ¿Quién tiene facturas de eso? ¿Y qué pasa cuando hay un siniestro en una casa habitación y que tienes asegurada la casa habitación y el asegurador te pide las facturas? Dice, ah, bueno, está bien, nomás dame las facturas. ¿De qué te doy? De todo, te dice. Ninguno de ustedes, ni yo, tenemos facturas de los bienes que se encuentran dentro de una casa habitación. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No me van a pagar por no tener factura? Claro que te van a pagar, claro que te tienen que pagar, y ahorita vas a ver por qué te tienen que pagar y por qué la factura no es relevante para acreditar los elementos de una indemnización del cumplimiento forzoso de un contrato de seguro. Entonces, adelante, Marce, por favor, ¿cuál es el título de la conferencia de este día? La gestión del rechazo por inexistencia de facturas que acrediten la propiedad. El rechazo del siniestro, que se despliega la formalidad en el rechazo del siniestro, fundamentación y motivación. El rechazo del siniestro tiene que ser por escrito. No lo acepten verbal, exíjanlo por escrito. Y en ese escrito mínimamente debe fundarse y motivarse la causa del rechazo. ¿Qué significa fundarse y motivarse? Que la aseguradora debe de decirles expresa y literalmente por qué les está rechazando, dónde dice que la falta de la factura o por qué dice que no les va a pagar a causa de no haberles entregado la factura. Primero les tiene que decir por qué no les va a pagar esos bienes o por qué no les va a pagar ese siniestro, porque la falta de factura puede dar lugar a que no les pague una parte del siniestro, de los daños, o no les pague el siniestro completo, como cuando se trata de automóviles, nomás es una sola factura, es un solo bien, pues ahí la falta de la factura hace que la aseguradora decida o pretenda no pagar el siniestro. Pero cuando son muchos bienes, pues puede ser que de algunos bienes sí completaron la factura o sí la consiguieron, pero de otros no. Entonces puede ser parcial o total el rechazo de la indemnización. Entonces le van a ustedes a decir, ¿por qué me estás rechazando? ¿Dónde dice que me puedes rechazar? A ver, fúndame y motívame el rechazo. ¿Por qué dices que me estás dejando de pagar estos bienes que se me dañaron en este siniestro, o que me los robaron, o que se desaparecieron por causas de algún fenómeno hidrometeorológico? ¿Por qué? Porque puede ser que venga un viento de un huracán, como lo que pasó en Acapulco, que las cosas volaron. Entonces, pues, ¿sabe dónde quedarían? No se las robaron, no se dañaron porque no sabemos de dónde están, ni siquiera las pudieron ver, entonces se desaparecieron a causa de ese fenómeno, y entonces les tienen que explicar por qué no les van a indemnizar. Y si la aseguradora invoca que es porque no se les entregaron las facturas, entonces ustedes tienen derecho a decir, ¿y dónde dice que te las tengo que entregar? Y la aseguradora tendrá que invocar, generalmente van a invocarte algo que se llama procedimiento en caso de siniestros, que es una cláusula donde dice, irónicamente, fíjense qué dice esas cláusulas, que los asegurados podrán aportar, y entre todo lo que dice que podrán aportar aparece la palabra facturas. Pero al final de esa cláusula, que se llama procedimiento en caso de siniestro, casi siempre dicen, y cualquier otro documento que el asegurado considere que apoya su reclamación. ¿Qué significa eso? Toda esa información para el asegurado es optativa.
¿Por qué es optativa? Porque no es la única forma de acreditar la pérdida ocasionada por un siniestro ni su cuantía. Hay muchos elementos, muchos indicios con los que se puede establecer la pérdida, con los que se puede establecer la preexistencia, con los que se puede acreditar la propiedad, con los que se puede acreditar la cuantía del costo de reparación o de reposición de los bienes. Entonces, en materia de seguros, lo que más importa son los indicios, no las pruebas plenas. ¿Por qué? Porque los indicios son los que se tienen a la mano y permiten generarle convicción a la aseguradora, pero ahora solamente falta que la aseguradora y sus ajustadores tengan flexibilidad para considerar ciertos indicios como suficientes para indemnizarle a un asegurado y tener por demostrada la propiedad y la preexistencia de ciertos bienes en algún lugar específico donde ha ocurrido un siniestro. Entonces, van a pedir siempre que el rechazo sea por escrito y que se les funde y motive la causa del rechazo. Y cuando decimos que se les funde y se les motive, es que la aseguradora por lo menos les diga en qué parte de la póliza dice que el asegurado está obligado a entregar una factura y en qué parte de la póliza dice que si el asegurado no entrega la factura, la aseguradora no va a indemnizar. Ustedes van a pedir eso. Lo más probable es que no se los van a dar porque eso no dice ninguna parte de ninguna póliza. Entonces, pídanlo siempre por escrito. No se conformen con un rechazo verbal. Entre más formal sea el rechazo es mejor porque es más fácil analizarlo. Entre más completa la explicación del rechazo sea, es más fácil analizarlo y poder aportar elementos o poder preparar una actividad o una acción que nos permita la recuperación de ese siniestro en alguna otra instancia. Entonces, los rechazos siempre deben de ser por escrito porque así dice la cláusula de comunicaciones de las condiciones generales de todas las pólizas. Dice, las comunicaciones deberán de ser por escrito. Y si deben de ser por escrito, un rechazo es una comunicación que también debe de ser por escrito. Entonces, ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Marcelo. La causal del rechazo se despliega inexistencia material de la factura, inexistencia jurídica de la factura, los contratos que acreditan la propiedad, la presunción de propiedad y la claridad y precisión de la póliza. Ok, la inexistencia material de la factura. Nadie está obligado a lo imposible. Y si no tengo la factura, si no expidieron la factura, o si la expidieron, en algún momento la tuve y se me perdió, o se me dañó por el incendio, o se me dañó por el huracán y ya no la encuentro, pues ya no la tengo. Y si no la tengo, no estoy obligado a entregarla y no estoy obligado a lo imposible. Entonces no anden inventando facturas. Si no la tienen, simplemente hay que decirle a la aseguradora, no la tengo. ¿Qué pasa en la práctica y qué pasaba más antes que ahora? Ahora ya pasa menos porque las facturas son electrónicas. Pero antes, ¿qué pasaba? Que los asegurados que no tenían factura, pues algunos brokers por ahí les recomendaban que se fabricara una factura o que se consiguiera una y con eso trataban de recuperar una pérdida de un siniestro. Si la aseguradora no decía nada, pues ya la hicieron. Pero si la aseguradora observaba que les estaban dando una factura apócrifa, pues ¿qué creen? Ahora ya no les van a pagar o les dejaron de pagar o les rechazaron, ya no solo por no tener la factura, sino por pretender engañar a la aseguradora aportándole documentos falsos o apócrifos. Entonces, eso es muy delicado y no se puede hacer, no se debe hacer, no se puede estar inventando documentos, no se pueden estar falseando hechos, se tiene que siempre reclamar con transparencia, con lo que se tiene, lo que no se tiene, no se pongan a inventarlo, no se pongan a fabricarlo, no le digan nunca a su cliente que fabrique, que produzca o reproduzca o que le saque una copia y que le mueva a la copia y la altere de ningún documento. No pueden ni deben nunca recomendar que se altere o se falsee ni una sola declaración o documento o informe que vaya a ir a parar a una aseguradora. Ahora vámonos a la factura que no tengo, porque sí existe la factura, pero no está a mi nombre. ¿Qué pasa si sí existe, pero no está a mi nombre? Pues, ¿qué hacen en la práctica algunos agentes de seguros? Dicen, oye, pues entonces dile a este que te la facture a ti o que te la refacture a ti. Tampoco hagan eso. No se necesita andar refacturando nada. Cuando ocurre un siniestro,
se tiene que reclamar con lo que existe al momento del siniestro. No se pueden preconstituir, ni prefabricar, ni alterar documentos posteriores para integrar una reclamación. No es necesario. Y ahorita van a ver por qué no es necesario lo que les estoy diciendo. Porque cada vez que hacen eso, lo único que van a hacer es correr el riesgo de que la aseguradora y el ajustador se den cuenta y que ahora la causal de rechazo ya no sea la omisión en la entrega de la factura que originalmente les habían emitido, sino que ahora sea la intención de engañarlos o hacer incurrir en el error. Y eso, pues, ya es otro problema que hay que tener que solventar y que tener que sobrepasar en alguna otra instancia. Pero en vez de ahorrarle trabajo al asesor, al abogado, le van a dar más trabajo entre más cosas incorrectas se hagan en una reclamación, queriendo inventar facturas o queriendo refacturar bien. La tercera viñetita, Marcela, ¿qué decía? Los contratos que acreditan la propiedad. Ok, los contratos. Para acreditar la propiedad no solamente existe la factura, existen los contratos de compraventa, los contratos de donación, el de permuta, el de dación en pago, N cantidad de contratos sirven para acreditar la propiedad. Si se tienen, se exhiben, y si no se tienen, no se exhiben, no se inventan. Ojo, no es lo mismo inventar un contrato que instrumentar un contrato. No es lo mismo que yo invente una compraventa a que yo haya ejecutado y realizado una compraventa, pero que no tenga contrato, que solamente la tenga en forma verbal. Y la compraventa de ciertos bienes no requiere de la formalidad, puede ser consensual, entonces cualquier compraventa que sea verbal es válida, y si la compañía lo que quiere es que yo le demuestre con un contrato que sí hice esa compraventa o esa adquisición, pues esa compraventa que hice en forma verbal la puedo instrumentar porque está reflejándose un acto jurídico real, cierto y verdadero. Entonces, no hay que andar haciendo contratos si no se tienen, y si no se tienen en la forma escrita, pero el contrato existe, el acto jurídico existe, y la compañía lo quiere en físico porque es la única forma en que lo puede anexar a su cuaderno de reclamación, a su cuaderno de ajuste, entonces pues se instrumenta el acto jurídico, pero no se inventan los actos jurídicos, no andan inventando cosas, no ocupan andar inventando actos jurídicos para cobrar un seguro y acreditar la propiedad y la preexistencia de los bienes dañados. ¿Qué dice la cuarta y la quinta viñeta, por favor, Marcia? La presunción de propiedad y la claridad y precisión de la póliza. Okay. La presunción de propiedad. En materia de propiedad y posesión, hay ciertos preceptos, y eso ya está muy establecido a nivel jurisdiccional, a nivel legal, que la posesión hace presumir la propiedad. Si tú tienes la posesión, te voy a poner un ejemplo. Tú eres el dueño de la casa ubicada en el fraccionamiento tal de la calle tal. Tú eres el dueño de la casa y tienes la escritura de la casa, y como tú tienes la propiedad y tienes la posesión de todo lo que está dentro de tu casa, entonces se presume que tú eres propietario de todo lo que está dentro de tu casa. De lo único que tienes escritura es de tu casa. No tienes escritura de la cama, ni del colchón, ni de la almohada, ni de las chamarras que tienes en el closet, ni de los zapatos. Pero como tienes la posesión de esos bienes y están adentro de tu casa, tú no vas a decir que eres el propietario porque tienes la escritura de tu casa. No, vas a decir que eres el propietario porque eres el propietario de la casa y tienes la posesión del contenido de esa casa, y que esa presunción o esa posesión hace presumir la propiedad en tu favor. Y con esa presunción es suficiente para que tú demuestres la propiedad. ¿Por qué? Porque con eso la aseguradora tiene certeza de que lo que estaba ahí te corresponde a ti y que no le corresponde a otro tercero, y que ese tercero después venga y le reclame el pago de esos bienes. Y la compañía se vea obligada a hacer un doble pago porque diga, bueno, primero le pagué a Juan, pero después llegó Pedro y dijo que eso que estaba dentro de esa casa era de él y me lo demostró con papeles y me lo demostró con pruebas indubitables. Entonces ahora tengo un problema porque ya le pagué a Juan, pero Pedro viene también cobrándome lo mismo. Entonces, con que tú demuestres que tienes la posesión de los bienes, esa posesión hace presumir la propiedad en tu favor, salvo prueba en contrario.
Y entonces, pues vamos a ver si existe alguien que rinda una prueba en contrario que sea más efectiva que la tuya, que tu calidad de poseedor para demostrar la propiedad de los bienes. Pero ¿qué quiero decirles con todo esto? Parece muy rebuscado. Vamos a ir a parar a lo mismo. No importa que no tengas factura y con muchas otras formas se puede demostrar que eres el propietario. La factura no es la única forma de demostrar que eres el propietario y que tienes la titularidad del bien y que por lo tanto tienes derecho a que te indemnicen. Entonces, ojo, no se casen con la factura. Si no existe la factura, existen otras muchas más formas de demostrar la propiedad y sobre todo demostrar la titularidad para recibir la indemnización. Y la indemnización la puede recibir el asegurado o la puede recibir el propietario de la cosa. No solamente el propietario o no solamente el asegurado. Entonces, la última es la claridad y precisión. ¿Y por qué es importante que tomen en cuenta la claridad y precisión de la póliza? Porque la primer defensa que van a tener cuando les quieran rechazar un siniestro porque no entregaron la factura o que les quieran excluir ciertos bienes porque no entregaron la factura, ustedes como intermediarios expertos que son en el tema de seguros, le van a decir a la ajustadora, a ver, dime dónde dice, número uno, que te tengo que entregar una factura. Y dónde dice, número dos, que si no te la entrego será una causal de extinción de la obligación o será una causal del rechazo o será una causal de liberación del pago. Dime dónde dice. Bueno, cuando ustedes digan eso, ninguna sola póliza dice eso, salvo algunas de algunas aseguradoras que en materia de automóviles, en el aseguramiento de automóviles, están poniendo cláusulas en ese sentido. Ya hemos estado leyendo varias pólizas de automóviles donde te dicen literalmente me tienes que entregar la factura y si no me la entregas será materia de declinación del pago o no será procedente la indemnización. Exigen así de forma categórica la entrega de la factura. Pero aun y cuando en la póliza viene, eso es contrario a lo que han resuelto en la corte. Y cuando es contrario a lo que han resuelto en la corte y esa póliza que la aseguradora viene invocando no ha sido entregada y explicada antes de la ocurrencia del siniestro, entonces todas esas cláusulas que de forma categórica le imponen obligaciones y cargas al asegurado, más allá de lo que establece la ley, esas cláusulas resultan inaplicables o resultan inoponibles a los asegurados. Y entonces nos vamos a lo que nos brinda mayor protección, que es la ley y son los criterios de los tribunales y de la corte. Entonces, ojo, van a preguntar ustedes siempre, ¿dónde dice? ¿En qué parte dice que si no te la entrego no me vas a pagar o que te liberas de la obligación de pago? Y si no lo dice, entonces no puedes aplicarme esa consecuencia porque esa consecuencia no está establecida en la póliza. Y si no está establecida en la póliza, es mucho menos probable que esté establecida en la ley porque generalmente las pólizas, los textos de las pólizas van más allá de la ley buscando la protección y el beneficio y el resguardo de las aseguradoras, no necesariamente del asegurado, porque en la póliza no ocupo que me den más beneficios que lo que la ley me da. La ley es muy amplia en los beneficios que le concede al asegurado, pero las pólizas no tienden a ampliar esos beneficios, generalmente tienden a restringir los beneficios de los asegurados que se han establecido en la ley. Entonces, siempre van a ustedes a decirle a la aseguradora, dime dónde dice. Y cuando no se los pueda decir, entonces van a generar a ustedes una duda importante, razonable, que aunado a su capacidad comercial y a sus buenos oficios con la aseguradora, es muy probable que logren revertir ese rechazo solamente por cuestionarles en qué parte de la póliza dice que no van a pagar por falta de factura. Pero es más fácil y es más efectivo que cuestionen eso en vez de que se pongan a inventar una factura o que se pongan a inventar una refacturación o que se pongan a inventar un contrato que acredite la propiedad. Entonces, ojo, no inventen nada, nomás cuestionen el rechazo y generen una duda en la aseguradora y traten de que con esa duda se revierta ese rechazo por ausencia de facturas. Ahora sí, vámonos a la parte medular de esto. ¿Qué es lo que sigue? Criterios jurídicos.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro Digital 182440, novena época, materia civil, tipo aislada. Contrato de seguro. Al ejercitarse la acción de pago de la indemnización correspondiente, no es indispensable exhibir la factura del bien asegurado. Del texto del artículo primero de la Ley sobre el Contrato de Seguro, se infiere que los elementos de la acción de pago son la existencia de un contrato de seguro, el pago de una prima y la realización del siniestro, entendido este como el daño o accidente que sufran los bienes o afectación de las personas aseguradas por el evento señalado como riesgo en la póliza de seguro, sin que de tal precepto se infiera que al momento de ejercitarse la acción de pago de la indemnización correspondiente, se tenga que exhibir la factura del bien asegurado, toda vez que para que el contrato exista no es indispensable que el bien se encuentre a nombre del beneficiario, sino solamente que se cumplan los requisitos del artículo 20 de dicha ley, que son los que permiten conocer cuál fue la verdadera voluntad de las partes, por lo que desde que los mismos quedan satisfechos, el contrato obliga a aquellas, de acuerdo con lo señalado por el artículo 1796 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicado supletoriamente a la ley sobre el contrato de seguro, en el sentido de que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento de quienes de ellos intervienen, a excepción de aquellos que deben revestir una forma especial establecida por la ley, además de que por tratarse de un contrato que genera derechos y obligaciones para los contratantes, de conformidad con lo establecido en el artículo 1949 del Código Civil en comento, que dispone que la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. Al reclamarse de la aseguradora el pago del monto de la garantía, el beneficiario únicamente se encuentra obligado a acreditar que cumplió con la obligación a su cargo, es decir, que pagó el importe estipulado de la prima. Además, si bien es verdad que la formación e integración del contrato requiere para su validez de la buena fe de las partes, principalmente del asegurado, cuyas declaraciones son la base de la contratación, también lo es que al momento de expedir la póliza, la aseguradora debe revisar los documentos referentes a la propiedad del bien asegurado, es decir, previamente a la celebración del contrato y no después de ocurrido el siniestro. De modo que si extiende la póliza y recibe el pago de la prima, debe concluirse que el contrato quedó perfeccionado y si la aseguradora, por negligencia, no revisó en su oportunidad los documentos que dieron origen a la relación contractual, o sea, antes de expedir la póliza y recibir el pago de la prima, y además no dio por rescindido el contrato dentro de los 15 días a que se refiere el artículo 48 de la ley de la materia, tal omisión le es imputable a ella y no puede atribuírsele al asegurado. Máxime que los documentos e información a que aluden los artículos 69 y 71 de la ley propia se refieren a hechos relacionados con el siniestro y no con la propiedad del bien asegurado. Vámonos con la que sigue. Muy bien. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro Digital 2020548, décima época, materia civil, tipo jurisprudencia. Contrato de seguro contra robo o pérdida total del vehículo por daños. La exhibición de la factura original no constituye un elemento de la acción de pago de la indemnización por actualización del siniestro. De conformidad con la jurisprudencia 1A diagonal J 114 diagonal 2008 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, contrato de seguro, al no ser el pago de la prima un elemento de la acción de indemnización por riesgo producido, no es obligación del asegurado acreditar este para ejercitarla, sino que corresponde a la aseguradora o poner como excepción la falta de pago para desvirtuarla. Los únicos elementos de dicha acción son la existencia del contrato de seguro que demuestra la vigencia de la obligación a cargo de la aseguradora para cubrir la indemnización, así como la realización del siniestro, para lo cual, en términos de los artículos 66 al 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, solo es indispensable acreditar que se dio aviso oportuno a la institución respecto del siniestro y que se le haya proporcionado la documentación relacionada únicamente con ese evento, con la cual puedan determinarse las circunstancias de su realización y sus consecuencias, sin que tales numerales prevean la acreditación de la propiedad del bien como puede ser con la entrega de la factura original del automóvil y por ende, ante su no exhibición, no puede considerarse que exista un incumplimiento al contrato o condiciones generales del seguro que justifique la declaratoria de improcedencia de pago. Así,
Una vez cumplidos o acreditados tales requisitos, nace el derecho a obtener el pago de la indemnización conforme al artículo 71 del citado ordenamiento, salvo que se considere que la parte actora que se haya ostentado como propietaria del vehículo y que con ese carácter celebró el contrato de seguro, carece de legitimación por no haber acreditado tal derecho en términos de la jurisprudencia 1A diagonal J 74 diagonal 2011 9A de ese alto tribunal de rubro contrato de seguro contra daños a vehículos, legitimación activa para reclamar la indemnización. Así, una vez que se declare que el asegurado tiene derecho al pago de la indemnización, entonces esa declaratoria se convierte en una fuente creadora de dos obligaciones recíprocas entre sí. La primera, consistente en una obligación de dar a cargo de la parte actora o asegurado, que es la de proporcionar a la aseguradora los elementos de convicción que acrediten la propiedad del bien asegurado y el traslado de dominio, para hacer posible que aquellas se subrogue en los derechos y las obligaciones que corresponden al propietario, para lo cual la comprobación de la propiedad del bien y en la realización de los actos necesarios para transmitir sus derechos puede lograrse a través de la presentación de la factura o en su defecto de otros elementos o medios que se consideran suficientes de acuerdo con la ley, los usos mercantiles, las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, como la expedición de una copia de la factura por la agencia automotriz. La carta factura, medios preparatorios para obtener el reconocimiento sobre la transmisión de la propiedad por el enajenante, diligencias de jurisdicción voluntaria sobre la declaración judicial de la acreditación de la propiedad del vehículo o algún otro documento que se le equipare, del cual se desprenda que el asegurado es el actual propietario del vehículo. La segunda, relativa a una obligación de dar a cargo de la aseguradora, consistente en la de ejecutar o efectuar el pago de la indemnización, cuya modalidad adquiere un matiz condicional, porque su resolución depende de la entrega de la documentación que acredite la propiedad del bien asegurado y su transmisión, para efectos de la subrogación. Lo anterior significa que una vez que se dicte sentencia definitiva que determine el derecho del asegurado a recibir el pago de la indemnización, será en la etapa de ejecución de sentencia en la que deberán ejecutarse ambas obligaciones recíprocas, cuyo cumplimiento, en el orden indicado, garantiza que la aseguradora se subrogue en los derechos que corresponden al propietario del bien asegurado y que éste no obtenga un doble lucro al recibir la indemnización y conservar a la vez la propiedad del bien siniestrado. Bien, fíjense, lo más importante de esas dos tesis y sobre todo de la segunda dice la Corte, mediante una jurisprudencia, dice cualquier otro elemento, o sea que la factura es uno de los tantos elementos que el asegurado puede aportar para demostrar que es propietario. Entonces, no es la factura un requisito indispensable e ineludible que debe de entregarse a la aseguradora para recibir el pago. Y no permitan nunca jamás que les dejen de pagar un siniestro o que les paguen parcialmente un siniestro bajo el argumento de que el asegurado no acreditó la propiedad al no haber exhibido la factura. Ya que lo dijo la Corte y lo dicen reiteradamente, la factura no es un requisito y para demostrar la propiedad, cualquier otro elemento, cualquier otro indicio va a ser suficiente. Entonces, es muy importante que esto no se les olvide, ya que no es justo que se les deje de pagar a los asegurados por el hecho de que no tienen la factura para acreditar la propiedad de los bienes, cuando la Corte desde hace años ha venido sosteniendo que no es un requisito indispensable, pero obviamente que eso que la Corte dijo, el ajustador no lo va a poner en la mesa ni la aseguradora lo va a poner en la mesa. Quien lo tiene que poner en la mesa es el asegurado, pero el asegurado no lo va a poner en la mesa si no es abogado, litigante, especialista en seguros, y el agente de seguros tampoco lo va a poner en la mesa si tampoco litiga y no está actualizado en esos criterios. Y estar actualizado en esos criterios leyendo el semanario judicial de la Federación es muy complicado. Por lo tanto, mejor les invito a que sigan escuchando estas pláticas cada mes y en estas pláticas nosotros les vamos a tratar de ir aportando y compartiendo esas tesis, esos criterios que son de mayor relevancia e importancia y trascendencia en materia de seguros y que benefician
a los asegurados en cuestiones que parecen tan irrelevantes, pero que son tan cotidianas que todos los días se los garantizo que hay siniestros que se rechazan porque los asegurados no exhibieron las facturas. Pues no es justo que toda esa pérdida no se esté indemnizando porque no se exhibió la factura cuando ya lo dijo la Corte, no es un requisito esencial y puede haber otros muchos elementos que permitan demostrar ese derecho de propiedad. Entonces, eso, ya ven, les dije, no es porque yo lo diga, lo dijo la Corte, y si la Corte lo dijo es por algo, y cuando la Corte lo dice, uno lo tiene que hacer valer, pues ya sea ante la aseguradora, pero no se lo van a hacer valer al ajustador. Van a pedir que ese criterio que ustedes le acompañen al ajustador llegue a manos del departamento jurídico, porque si se lo entregan al ajustador solamente, es muy probable que no le dé la importancia ni le dé la connotación que se merece ese criterio de la Corte. Y entonces ustedes tienen que pedir, al gestionar la reversión del rechazo, tienen que pedir que ese criterio se le haga llegar a los del departamento jurídico de la aseguradora para que sean ellos quienes emitan una opinión sobre ese rechazo que le está llegando a su cliente. Entonces, esos son los canales. ¿Y cómo se hace llegar eso a los abogados? Ah, bueno, a los abogados se les hace llegar eso a través, ahorita se los voy a decir, de la unidad especializada de atención de usuarios. ¿Y eso dónde está? Vámonos a la última diapositiva para que vean las instancias que tiene un asegurado y un agente de seguros para gestionar la indemnización cuando se ha rechazado el pago por omisión o inexistencia o falta de entrega de una factura de un bien asegurado que ha sido dañado. ¿Cuáles son los canales que tenemos, Marce? Los derechos del asegurado está la Unidad Especializada de Atención de Usuarios, Conducef, medios alternativos de solución de controversias y tribunales judiciales. Para que llegue una petición a las áreas jurídicas de las aseguradoras, que son las que tienen un poco más de experiencia o tienen más experiencia en la lectura, interpretación y alcances de una tesis de una sala de la Suprema Corte o de un tribunal colegiado. Entonces, quienes tienen más experiencia para leerlas, interpretarlas y actuar en beneficio del asegurado, pues son los abogados en una aseguradora. ¿Y cómo accedes a ellos? Pues accedes a través de 4 canales que tienes para gestionar tus reclamaciones ante un rechazo por inconformidad derivada de la falta de entrega de una póliza y la inconformidad obviamente derivada de la falta de indemnización. Tenemos 4 canales para reclamar un rechazo o para ejercitar una acción derivada de un rechazo. La primera es la unidad especializada de atención de usuarios, que todas las aseguradoras tienen por disposición de la ley. Es una ventanilla a la cual acude el usuario, el asegurado, a inconformarse con alguna determinación. La ventaja es que esa unidad especializada, en la mayoría de ellas, o casi en todas, tenemos abogados por parte de las aseguradoras que tienen un criterio legal, pues obviamente más amplio que un ajustador. Entonces, ahí podemos acudir. La probabilidad de que te reviertan un rechazo ante la UNE es muy poquita porque es la misma aseguradora, pero con otra ventanita que es atención de usuario. Pero son los criterios muy similares entre las áreas de siniestros y las áreas jurídicas, se parecen mucho. Entonces, si bien es cierto que ahí hay abogados, también es cierto que ante la UNE no se logran grandes éxitos porque no es mucha la reversión de rechazos que se obtienen en esa instancia. Pero hay que tener mucho cuidado cuando se acude a la UNE porque todo lo que digas ahí también va a engrosar el expediente y va a ser usado en tu contra en caso de que tengas que irte a un juicio y la aseguradora le entregue tu expediente a su abogado y su abogado busque cómo defenderse con todas las constancias. Entonces, todo lo que dices ante la UNE se tiene que decir con una estrategia, se tiene que decir con un acompañamiento de alguien que conozca la materia de derechos de seguros. Después de la UNE también tenemos a la Conducef, que es otra instancia gubernamental, donde no es una ventanita de la aseguradora, pero que desafortunadamente, como no tiene mayor capacidad de coerción sobre las aseguradoras, entonces no es una instancia en la cual se estén resolviendo muchas controversias entre asegurados y aseguradoras, pero sí se resuelven más que ante la unidad especializada de atención de usuarios. Entonces, cuando se acude a la Conducef, hay que hacerse también con estrategia. Eviten acudir a Conducef mediante los formatitos que tienen ahí en la página web de la Conducef, porque esos no permiten hacer una narrativa
correcta, sucinta y cronológica, y si tú no tienes una narrativa correcta, sucinta y cronológica, entonces no vas a obtener respuestas a esa narrativa que te puedan servir para identificar las causales del rechazo y para identificar aquellas omisiones de la aseguradora, aquellas imprecisiones de la aseguradora que te pueden servir al momento de ejercitar una acción en un tribunal. Entonces, al acudir a la Conducef hay que hacerlo con el acompañamiento de un asesor experimentado, con alguien experto, no acudan de buena fe, no acudan inocentemente llenando esos formatitos de la Conducef, porque no van a sacar gran cosa si lo hacen así. Eso no está diseñado para preparar una estrategia y no está diseñado para beneficiar al asegurado necesariamente. Entonces, acudan a través de un experto para que les pueda formular correctamente una reclamación en Conducef, ya que es una instancia importante que no se debe desaprovechar, porque a través de esa instancia se pueden obtener documentos e informes de la aseguradora que pueden ayudar a complementar la narrativa al momento de ejercitar una acción. También tenemos las instancias de los medios alternativos de solución de controversias. Hoy en día cada vez están tomando más prevalencia, están tomando más importancia. ¿Por qué? Porque todo el mundo está asustado con la reforma judicial, todo el mundo está asustado, sobre todo las aseguradoras, con los cambios que va a haber en el Poder Judicial. Y entonces hoy, 2025, ya empiezan las aseguradoras a buscar cómo resolver las controversias con sus asegurados a través de diversas instancias administrativas, privadas, y la mediación ha sido una de las que más se ha favorecido con este cambio en la famosa reforma al Poder Judicial que ya se viene en este verano. Hay que acudir a la mediación, sí, pero hay que acudir con asesoría de expertos porque en la mediación se tienen que exponer cuestiones relevantes que tienen que tomarse en cuenta para tomarse una decisión. No todo se debe dejar a la negociación, a la capacidad de hablar en público, a la capacidad de convencimiento, porque si no lo acompañas de buenos argumentos, el argumento en esa mediación, pues entonces vas a tener una mediación cargada hacia un lado y eso tampoco es bueno. Y por último tenemos las instancias judiciales, que los abogados hoy en día preferimos el juicio oral mercantil, ya que también podemos ejercitar acciones en la vía ordinaria mercantil, pero la oral mercantil ha demostrado ser más rápida. Entonces, también tienen esa instancia. Fíjense todas las posibilidades y oportunidades que tiene un asegurado cuando le han rechazado un siniestro, pero se recomienda que vayan acompañados de expertos. Búsquense un abogado experto en materia de seguros, apóyense en él y no acudan solos. ¿Por qué? Porque si acuden solos, lo más probable es que vayan a cometer errores o omisiones en ese planteamiento, en esa argumentación, y no vayan a obtener el resultado que están esperando. Con esto termino mi participación. ¿Quién quiere participar? Y alcanzamos en 4 minutos. Y los que no alcancen a participar, les ofrezco una disculpa, por favor, pero me pueden escribir en la aplicación Galvo Connect. Todas las preguntas que me han hecho en esa aplicación siempre las contesto. Hasta ahorita no he dejado de contestar una, a veces no soy muy rápido, pero por favor, todas las dudas que ahorita no les alcancé a responder porque ni siquiera las vamos a alcanzar a escuchar, mándenmelas por ese canal. ¿Tenemos a alguien, Marce, que en 3 minutos alcancemos a escuchar y a contestarle? Carlos Alexis Treviño. Disculpe, una pregunta. Si una persona tiene 2 pólizas de vida, la dejan como beneficiario, ya ve que las 2 tienen gastos funerales, ¿le podrían pagar las 2 o 3 pólizas de vida, incluyendo los gastos funerales, o sería en una sola? Depende. Si el gasto funeral viene aplicado bajo reembolso en alguna de ellas, ya no se la van a poder pagar las 2. Si el gasto funeral viene como cobertura indemnizatoria, entonces sí le van a poder pagar las 2. No es lo mismo una cobertura indemnizatoria que por el solo hecho de actualizarse un evento te la van a pagar, independientemente que lo hayas erogado o no el gasto. Tendríamos que ver cómo está la cobertura de gastos funerarios, si va a operar bajo reembolso, porque si opera en las 2 bajo reembolso, no es correcto que la cobre 2 veces porque solamente tuvo una erogación y solamente tuvo una pérdida patrimonial al erogar esos gastos. Vienen de muchas modalidades en materia de seguros los gastos funerarios, podríamos analizar, pero lo correcto es que se cobren una sola vez. Eso es lo esperado, eso es lo que esperan las aseguradoras, salvo que venga como una modalidad indemnizatoria, independientemente de que se gastó o no. Entiendo, gracias. Ahora, otra pregunta. En cuestión de situaciones hipotecarias, ¿los beneficiarios están obligados a hacer albaceas para poder ir a juicio? Ya ve que esto tiene
costo, ¿no? Y muchas veces las personas no pueden abrir su testamento y designarlo. Si aparece como beneficiario, ¿podría acudir hacia el juicio? Es correcto. Algunas aseguradoras te piden que le demuestres que eres albacea. La Corte últimamente ha resuelto que no es necesario que se acuda a ejercitar acciones a través del albacea, que es suficiente con que tengas el carácter de beneficiario y no necesitas ser albacea, pero ojo, cuando un ajustador o cuando una aseguradora les pida que tienen que llevarle el cuaderno del juzgado donde está el nombramiento de albacea, eso evidentemente tiene un costo y un tiempo. Eso no es un requisito indispensable para ejercitar acciones como beneficiario. Entonces, si lo tienes, úsalo. Si no lo tienes, tienes que poner en la balanza el tiempo que te va a llevar y el costo que te va a llevar, pero si no ejercitas correctamente esa acción y no argumentas correctamente, entonces vas a tener problemas a la hora de que quieras que te paguen. Por eso ocupas, vuelvo a lo mismo, ocupas un experto que te ayude a narrar y fundamentar la petición y exponer el por qué no es necesario que acuda un albacea. Porque si no lo narras y si no lo explicas y expones ante el juez o ante la aseguradora, es poco probable que las áreas que están atendiendo ese siniestro tengan la claridad de que así puede ser, aunque no seas albacea en ese juicio o en ese nombramiento. Es correcto, por ejemplo, las aseguradoras de manera malintencionada se quedan como beneficiarios. No sé si sea correcto. O sea, hay beneficiarios primarios, algo así mencionan las pólizas. En la de daños o en la del inmueble son beneficiarios preferentes, se quedan ellos como beneficiarios preferentes. No sé si haya percatado eso usted. No, las aseguradoras no, las financieras son. Las aseguradoras nunca se quedan como beneficiarias, las que se quedan son los bancos o los que te prestan. El acreedor es el que se queda como beneficiario preferente. Cuando te prestan para una hipoteca, te presto a ti dinero, garantizamos con ese bien para el que te presté y en la póliza de fallecimiento el beneficiario preferente soy yo para pagarme el crédito. ¿No ¿Sí es tendrá que ser el correcto? beneficiario, por ejemplo, su esposa o algo así? No, eso es correcto, eso es legal porque tú puedes nombrar al beneficiario que quieras y la institución financiera te dice si te presto y si te doy para que contrates el seguro, pero ese seguro yo debo ser el beneficiario preferente porque cuando tú fallezcas necesito que me paguen a mí porque tú me debes. ¿Y la esposa entonces quedaría en segundo término? Correcto, si acaso hay un remanente, le pagarían a la esposa el remanente que resultara en su favor. Ok. Muy bien, maestro, muchas gracias. A la orden, Carlos. Marcela, ¿tenemos todavía un minuto? Muy bien. Aurea González. Buenos días. Hola, buenos días. Siempre comentas, Manuel, que es importante que al asegurado se le explique el tema de la póliza. ¿Quién es la figura representativa que tiene que dar la explicación de la póliza? ¿El agente de seguros o la compañía de seguros? En la ley sobre el contrato de seguros, en el artículo número 20, dice la aseguradora entregará. ¿Quién tiene que entregar? La aseguradora. Cuando se habla del reglamento de agentes de seguros y se habla de la circular de seguros, quien tiene que explicar los alcances, quien le tiene que explicar al asegurado es el agente de seguros, pero quien le tiene que entregar la póliza es la aseguradora. Y quien tiene que explicar las formas de permanecer la cobertura, la forma de terminarla, todo eso que dice el artículo 5º o 6º del reglamento de agentes de seguros, pues es el agente de seguros, ahí no habla de las aseguradoras. Es una combinación de responsabilidades entre aseguradora y agente de seguros, uno le entrega y el otro le explica. Pero aquí hay una confusión que cada vez está siendo más discutida. En el reglamento de agente de seguros se habla de la póliza, pero antes de expedirse. Si se dan cuenta, todo el tiempo en el que se está hablando en el reglamento se refiere a la propuesta, a la oferta, se refiere a la explicación que tú le das a alguien antes de contratar el seguro, no a la explicación que le das de la póliza expedida. En ese reglamento nunca se habla de la póliza que fue expedida, que tú tengas la obligación de explicarla. Dice que tú tienes la obligación de explicar las coberturas, de conservarlas y de terminarlas, pero cuando estás haciendo la labor de intermediación, no cuando estás haciendo la entrega de la póliza intermediada. Entonces ahí hay unos lagunas que terminará seguramente resolviendo la Corte o los colegiados cuando se susciten controversias relacionadas con esos aspectos. Ok. Y bueno, y entonces en estos casos, por ejemplo, uno como agente, en el caso hay aseguradoras que directamente le envían al asegurado en su correo electrónico la póliza. Entonces, esa es la forma en la que el asegurador entrega la póliza, digo así lo entiendo.
Es la forma en que hoy en día las aseguradoras se están protegiendo para salvaguardar y acreditar que sí entregaron la póliza, ya que hace 2 años aproximadamente hubo una tesis de jurisprudencia de la Corte donde se estableció de manera clara y precisa que la falta de entrega de una póliza, si no se acreditaba fehacientemente la entrega, entonces todas esas condiciones no le resultaban oponibles al asegurado. Entonces, ¿qué estuvo pasando y qué sigue pasando? Que muchas de las sentencias que se están emitiendo establecen que la aseguradora debe de indemnizar porque las exclusiones que viene invocando nunca se las entregó y nunca se las explicó al asegurado, o por lo menos no lo acreditó en el juicio. Y ahora las aseguradoras están implementando mecanismos para demostrarle a los jueces que sí entregaron la póliza. Ahora falta la parte de la explicación y eso ya será materia de otras discusiones más a futuro, de que si con la entrega era suficiente o si faltó la explicación, quién hizo la explicación, cuándo la hizo, cómo la hizo. O sea, faltan todavía varias cuestiones por debatir en este mundo de los seguros, que es muy cambiante. Sí, es buenísimo. Muchísimas gracias, Manuel. Que tengas lindo día. Igualmente, buen día para todos y les mando un abrazo. Mi nombre es Manuel Humberto Gallardo Insulza y espero saludarlos en la próxima conferencia del mes de abril, porque ya se nos acabó todo el tiempo. Les ofrezco 1000 disculpas. Les mando un abrazo a todos desde Monterrey.